¿Celebrar tu cumpleaños te aleja de Dios? ¿Es esta práctica una costumbre inofensiva o una trampa disfrazada que el enemigo ha utilizado para desviar a muchos? La respuesta podría sorprenderte. En Santiago 1:17 leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Este versículo nos revela que si algo es verdaderamente bueno, su origen está en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando lo que parece bueno contradice el propósito divino? Hoy exploraremos si un cristiano debe o no celebrar su cumpleaños, no desde la tradición humana, sino desde la palabra viva y eterna. Te mostraremos cómo identificar si esta práctica honra a Dios o si está contaminada por raíces espirituales peligrosas. Revelaremos las motivaciones ocultas detrás de una celebración aparentemente inocente y te ayudaremos a discernir con claridad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, el ser humano ha buscado marcar el paso del tiempo con celebraciones, rituales y ceremonias. Uno de los eventos que ha ganado fuerza en la cultura moderna es la celebración del cumpleaños. Velas, regalos, música, fiestas, felicitaciones. Todo parece girar en torno a una sola persona. Pero si observamos más allá de la superficie, si quitamos el brillo de las tradiciones humanas, nos encontramos con una pregunta inquietante que muchos prefieren evitar. ¿Un cristiano verdaderamente comprometido con Dios debe celebrar su cumpleaños? La respuesta a esta pregunta no está en opiniones humanas ni en la costumbre popular, sino en la palabra de Dios y en el discernimiento espiritual que ella nos otorga. Cuando exploramos el origen de los cumpleaños, lo primero que descubrimos es que esta práctica no nació dentro del pueblo de Dios. No fue instituida por los patriarcas, ni se encuentra entre las festividades ordenadas por Dios en la ley. Por el contrario, las primeras referencias históricas a celebraciones de cumpleaños provienen del antiguo Egipto, donde los faraones conmemoraban el día en que eran divinizados, es decir, cuando pasaban a ser considerados como dioses ante su pueblo. En la cultura egipcia, el cumpleaños no era el aniversario de nacimiento físico, sino el día en que el gobernante alcanzaba un estatus celestial según su cosmovisión pagana. Más adelante, en Babilonia, se realizaban celebraciones similares con grandes banquetes, horóscopos y rituales en honor a los dioses del zodíaco. Todo esto estaba cargado de simbolismo oculto, adoración a cuerpos celestes y exaltación del individuo por encima del Creador. Esas raíces espirituales no son un detalle menor. En Deuteronomio 12:30-31, Dios advierte a su pueblo con palabras claras: cuídate de no caer en la trampa de imitar sus costumbres después que sean destruidas delante de ti. No preguntes por sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. Esta exhortación no solo es una advertencia contra la idolatría evidente, sino contra cualquier práctica que, aunque disfrazada de inocente, tenga un trasfondo espiritual contaminado. Celebrar el cumpleaños puede parecer simplemente una tradición social, pero si está fundada sobre principios paganos, debemos preguntarnos: ¿qué espíritu estamos alimentando al participar de ella? Una de las pocas menciones bíblicas directas a una celebración de cumpleaños se encuentra en el libro de Génesis. El faraón de Egipto celebró su cumpleaños con un gran banquete, Génesis 40:20. En ese contexto, uno de sus sirvientes fue ejecutado como parte de la conmemoración. No hay mención de gozo espiritual, ni de agradecimiento a Dios, ni de santidad en esa celebración. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos otra celebración de cumpleaños, la de Herodes, quien en medio del festejo mandó decapitar a Juan el Bautista. Mateo 14:6-10. 2 cumpleaños, 2 escenas cargadas de sangre, injusticia y desenfreno. La Biblia no registra una sola fiesta de cumpleaños como algo santo.
ni celebrado por hombres piadosos, ni aprobado por Dios. Eso no es una casualidad. El enemigo ha sido astuto desde el principio. Su estrategia siempre ha sido disfrazar lo profano de inofensivo, hacer que el hombre vea como normal lo que está en desacuerdo con el corazón de Dios. En 2 de Corintios 11:14 se nos advierte: Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿No es acaso esa la forma más peligrosa de engaño? Tomar lo que parece bueno, puro o socialmente aceptable y usarlo para alejar los corazones de la verdad eterna. El cumpleaños, cuando se observa detenidamente, exalta al individuo, lo pone en el centro, lo rodea de atención, lo eleva por encima de los demás, aunque sea por un día. Pero el Evangelio nos llama a morir al yo, a negarnos a nosotros mismos y a poner a Cristo en el trono de nuestro corazón cada día, no solo cuando conviene. Pablo lo expresa de manera directa en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta declaración no deja espacio para celebraciones centradas en el ego. Un verdadero discípulo de Cristo vive para exaltar a Dios, no para ser exaltado. No busca que lo celebren, sino que el Padre sea glorificado a través de su vida. Y si bien es cierto que podemos agradecer por haber nacido, ese agradecimiento no necesita adornarse con vanidad, ni rituales, ni costumbres heredadas de pueblos que no conocen a Dios. Muchos dirán: pero no tiene nada de malo, es solo una fiesta, no le hacemos daño a nadie. Sin embargo, el peligro más grande no siempre es el pecado evidente, sino la insensibilidad espiritual que adormece el discernimiento. En Proverbios 14:12 se nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La intención superficial puede ser buena, pero el fruto espiritual puede estar podrido. Es como una fruta bella por fuera, pero llena de gusanos por dentro. Dios no nos llama a seguir lo que parece correcto, sino a escudriñar todo y retener lo bueno, como dice 1 Tesalonicenses 5:21-22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La raíz importa, porque todo lo que tiene una raíz impura eventualmente dará fruto impuro. En Mateo 7:17 Jesús dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La pregunta que debemos hacernos no es si el cumpleaños es bonito o divertido, sino ¿qué fruto espiritual produce? ¿Nos acerca más a Dios? ¿Nos hace reflexionar sobre nuestra misión, nuestro llamado, nuestra rendición total? ¿O simplemente alimenta el orgullo, la vanidad y la búsqueda de aprobación? Un día en el que todo gira alrededor de mí no es un día que glorifica a Cristo. Incluso cuando alguien dice que celebra su cumpleaños para agradecer a Dios, debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿El ambiente de esa celebración realmente refleja gratitud espiritual? ¿O está lleno de música secular, de comparaciones materiales, de competencia social? Muchas veces la gratitud es solo una palabra superficial que encubre un deseo de ser reconocido, aplaudido y elogiado. Pero la verdadera gratitud no necesita escenario, ni decoración, ni espectadores. Se manifiesta en lo secreto, en el altar personal, donde el corazón se rinde en adoración genuina al Creador. En el Salmo 90:12 Moisés clama: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días no es celebrar el paso del tiempo como lo hace el mundo, sino reflexionar con sabiduría divina sobre cómo hemos usado el tiempo que Dios nos ha dado. El verdadero propósito de cada año que vivimos debería ser evaluar cuánto más nos parecemos a Cristo, cuántas almas hemos alcanzado, cuánto hemos crecido en obediencia y santidad. Pero cuando el cumpleaños se convierte en un desfile de fotos, felicitaciones vacías y deseos superficiales, perdemos el enfoque y nos alineamos más con la cultura del mundo que con el reino de Dios.
A lo largo de los años, muchas personas han sentido un vacío al finalizar su fiesta de cumpleaños. Una sensación de insatisfacción, de soledad, de expectativa no cumplida. ¿Por qué? Porque cuando quitamos a Dios del centro, nada puede llenar el alma. Ni los regalos, ni los saludos, ni la atención temporal. Esa tristeza no es casualidad. Es una alarma espiritual que muchos ignoran. Porque el alma sabe que ha sido creada para algo más que ser celebrada. Ha sido creada para adorar. Dios, en su infinita sabiduría, nunca dejó temas al azar. Si los cumpleaños fueran una práctica espiritual edificante, ¿no crees que estaría presente en la vida de Jesús, de Pedro, de Pablo, de María? Pero lo que sí vemos en sus vidas son celebraciones de obediencia, de milagros, de ayuno, de comunión. El libro de Hechos nos narra repetidamente cómo los primeros cristianos compartían el pan, oraban juntos y testificaban del poder de Dios. Sus fiestas eran espirituales, no carnales. Su gozo estaba en ver almas transformadas, no en ser el centro de atención. En este tiempo Dios está llamando a su pueblo a volver a las sendas antiguas, a examinar cada práctica, cada costumbre, cada tradición. No todo lo que es común es correcto. No todo lo que es popular es puro, y no todo lo que parece bueno es de Dios. En Jeremías 6:16 leemos: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Este versículo no es solo una invitación, es una advertencia. Porque quienes se niegan a examinar su camino terminan caminando en tinieblas, aunque crean estar en luz. El cumpleaños puede parecer un tema menor, pero es una ventana a una verdad mayor. ¿Estamos realmente viviendo para glorificar a Dios en todo? ¿O seguimos adaptando nuestra fe a lo que el mundo celebra? Romanos 12:2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Celebrar lo que el mundo celebra, de la manera que el mundo lo hace, es conformarse. Discernir, apartarse y buscar la voluntad de Dios es transformar. Hay quienes, al escuchar este mensaje, sienten una resistencia interna. Tal vez porque han crecido creyendo que su cumpleaños es sagrado. Tal vez porque han construido memorias alrededor de esta fecha. Pero Dios no quiere destruir tus recuerdos, quiere redirigir tu corazón. Lo que hoy ves como costumbre, Él puede convertir en consagración. Pero para eso debes estar dispuesto a soltar lo viejo para abrazar lo eterno. No se trata de legalismo, se trata de santidad. No se trata de prohibir, se trata de discernir. No se trata de dejar de celebrar, se trata de decidir a quién estamos celebrando. A lo largo de toda la Escritura encontramos un patrón claro en la vida de los hombres y mujeres que caminaron en fidelidad con Dios. Desde Abraham hasta los apóstoles, sus vidas estuvieron marcadas por obediencia, sacrificio, comunión y dependencia total del Creador. Sin embargo, cuando se analiza detenidamente el registro bíblico, hay algo que brilla por su ausencia. Ninguna figura fiel a Dios celebró jamás su cumpleaños. Esta omisión no es un detalle sin importancia. En una Biblia que registra con precisión fechas, genealogías, linajes, celebraciones y mandatos específicos, el hecho de que ni uno solo de los siervos de Dios haya considerado digno celebrar el día de su nacimiento nos obliga a reflexionar con seriedad. No es que las Escrituras omitan detalles por casualidad. Todo lo que ha sido registrado fue inspirado por el Espíritu Santo con un propósito específico. En 2 de Timoteo 3:16-17 se nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto incluye no solo lo que dice la Biblia, sino también lo que guarda en silencio. Y el silencio de las Escrituras
respecto a la práctica de celebrar cumpleaños en el pueblo de Dios es un silencio que habla. Al examinar la vida de Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad, tampoco encontramos ninguna celebración de su nacimiento por parte de él mismo, de sus discípulos o de su familia. El Evangelio según Lucas registra con detalle su nacimiento, pero no hay ningún mandato ni ejemplo que indique que Jesús celebró o mandó celebrar ese día. Él no usó su cumpleaños como una oportunidad para ser honrado, sino que cada día de su vida lo dedicó a glorificar al Padre. Su enfoque no estaba en cuándo nació, sino en para qué había venido al mundo. Su propósito no era recibir, sino dar. Su vida entera fue una entrega constante, no una exaltación personal. Si Jesús, siendo el centro del plan de redención, no celebró su cumpleaños, y si sus seguidores más cercanos tampoco lo hicieron, entonces, ¿qué justificación puede tener un cristiano moderno para hacer de ese día un evento central rodeado de honra, agasajo y reconocimiento humano? El discípulo no es mayor que su maestro. Si el maestro no se celebró a sí mismo, ¿qué nos autoriza a nosotros a hacerlo? En Mateo 16:24, Jesús declaró: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta negación del yo no se concilia con la exaltación que implica una celebración centrada en uno mismo. Los apóstoles tampoco consideraron importante celebrar sus nacimientos. Pedro, Pablo, Juan, ninguno de ellos dejó registrado algún tipo de conmemoración de su fecha de nacimiento. En cambio, los vemos constantemente recordando la obra de Cristo, exaltando su muerte y resurrección, y llamando a la iglesia a vivir una vida centrada en la eternidad, no en los días terrenales. Pablo dijo en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria no estaba en sí mismo, ni en los años cumplidos, sino en el sacrificio de Cristo y en el avance del reino. El pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, tenía fiestas establecidas por mandato divino. La Pascua, los tabernáculos, Pentecostés, el día de la expiación, todas conmemoraban hechos espirituales, actos de salvación, provisión divina o purificación. Nunca una fiesta fue instituida para recordar el nacimiento de una persona. Ni siquiera el nacimiento de los patriarcas fue motivo de celebración. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos nacieron por el propósito de Dios, pero vivieron centrados en el cumplimiento de la voluntad divina, no en la exaltación de sí mismos. Ninguno de ellos dejó ejemplo de festejar su nacimiento, ni consideró ese acto como espiritual. Los profetas que hablaban en nombre del Señor y anunciaban su verdad con poder, tampoco celebraron sus nacimientos. Jeremías, llamado desde el vientre materno, incluso maldijo el día en que nació. En Jeremías 20:14-15 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así. Esta expresión, aunque dolorosa, revela una perspectiva clara. El nacimiento no era considerado en sí mismo un motivo de alegría personal, especialmente cuando el llamado divino implicaba dolor, rechazo y sufrimiento. El enfoque de los siervos de Dios no estaba en el inicio de su vida natural, sino en la vida del Espíritu. Jesús habló de la necesidad de nacer de nuevo, no de celebrar el primer nacimiento. En Juan 3:3 le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento espiritual es lo que realmente importa en el reino. No importa tanto cuándo nacimos en carne, sino si hemos nacido del Espíritu. No importa cuántos años hemos cumplido, sino cuánto hemos crecido en obediencia, en fe, en humildad. A lo largo de las Escrituras, la única celebración relacionada con el nacimiento de Jesús no fue iniciada por él ni por su familia.
Fue un anuncio celestial a pastores humildes y más adelante una visita de sabios del oriente que adoraron al niño como rey. Pero ni estos actos se repitieron anualmente ni se convirtieron en una costumbre establecida. La iglesia primitiva no celebraba la Navidad. Este concepto fue incorporado siglos después, cuando la cristiandad fue mezclándose con costumbres romanas, y aún en ese contexto, lo que se conmemoraba era la encarnación de Dios, no un evento centrado en el hombre. Cuando el reino de Dios se manifiesta, lo hace siempre con dirección, con intención y con pureza. Nada se establece por capricho o por imitación. La iglesia que busca ser santa como su Señor es santo, no puede adoptar costumbres que jamás fueron parte del modelo bíblico. Efesios 5:1 nos exhorta: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta imitación no se trata de seguir las emociones del corazón, sino de caminar conforme a la verdad revelada. Y esa verdad no deja espacio para prácticas que desvían el enfoque del espíritu hacia el hombre. En el libro de Eclesiastés, Salomón declara una verdad contundente que cambia completamente la perspectiva. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7:1. Esto no se debe a una visión fatalista, sino a una comprensión espiritual. El nacimiento marca el inicio de una vida cuya eternidad dependerá de la relación con Dios. La muerte, para los justos, representa el encuentro con el Padre. Por eso, lo que realmente debe ser recordado no es el día que llegamos a este mundo, sino cómo vivimos cada día con temor, reverencia y obediencia. La celebración de cumpleaños, como se conoce hoy, no solo no tiene fundamento bíblico, sino que contrasta directamente con los principios espirituales de humildad, negación propia y exaltación del único digno, Cristo. En Apocalipsis 4:11, los 24 ancianos postrados delante del trono dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ninguna criatura debe ocupar ese lugar de honor. Ningún hombre, por más fiel que sea, debe recibir esa exaltación. La iglesia actual está siendo llamada a un despertar profundo, a examinar cada práctica a la luz de la palabra. No se trata de seguir la tradición, sino de seguir al Espíritu. No se trata de repetir lo que el mundo celebra, sino de discernir si lo que hacemos glorifica al Padre. En 1 de Pedro 1:14-15 se nos recuerda: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos implica distinguirse, implica rechazar lo que no fue modelado por Cristo, implica vivir con los ojos puestos en lo eterno, no en lo temporal. Cada año que pasa no debe llevarnos a buscar celebración personal, sino mayor consagración. La ausencia total de celebraciones de cumpleaños entre los siervos de Dios no es una omisión irrelevante. Es una muestra de que su enfoque estaba en algo mucho más alto, en cumplir el propósito para el cual fueron enviados, sin desviar su mirada hacia sí mismos. Quien ha sido llamado por Dios a caminar en santidad no necesita seguir la corriente de este mundo para sentir gozo. El gozo verdadero nace de saber que se está caminando en obediencia, que la vida no gira en torno a uno mismo, sino a la gloria del que nos dio aliento. Y si queremos ser encontrados fieles, si deseamos caminar como lo hicieron los siervos de Dios en las Escrituras, entonces debemos aprender también a callar cuando ellos callaron, a abstenernos cuando ellos se abstuvieron y a rendir cada costumbre a la cruz de Cristo. El corazón humano, cuando no está completamente rendido a Dios, tiende a buscar su propia exaltación. Incluso cuando parece actuar con buenas intenciones, la raíz muchas veces está contaminada por deseos ocultos de reconocimiento, aprobación y gloria personal. La celebración del cumpleaños, tal como ha sido configurada en la cultura moderna,
se convierte con frecuencia en una plataforma donde el yo se sienta en el trono y desplaza al único que merece ser exaltado. Esta realidad no es visible a simple vista porque el enemigo ha perfeccionado el arte de disfrazar la vanagloria con envoltorios de afecto, alegría y tradición. Pero la palabra de Dios no evalúa las cosas por su apariencia, sino por la intención del corazón. Desde el principio, la Biblia nos advierte sobre el peligro de la altivez. En Proverbios 16:18 está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Estas palabras no fueron dirigidas únicamente a los orgullosos declarados, sino a todo aquel que permita que el ego se infiltre incluso en las acciones más comunes. La exaltación del yo no siempre se presenta con gritos o despliegues evidentes. Muchas veces se manifiesta en la necesidad constante de ser el centro, en el deseo de ser celebrado, en la ansiedad por ser admirado. Y es precisamente en ese terreno donde el cumpleaños se vuelve peligroso espiritualmente. Cristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir. En Mateo 20:28, Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta declaración no solo revela su misión, sino el modelo que debemos seguir. Celebrar un día enfocado en uno mismo, rodeado de halagos, regalos y atenciones, choca frontalmente con el espíritu de servicio y humildad que Jesús nos enseñó. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a su posición, sino que se despojó, se humilló y se entregó en obediencia. Filipenses 2:5-7 lo expresa con claridad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este despojo no es compatible con una cultura de autoexaltación. Cuando el yo es colocado en el centro, Dios es desplazado. Esta es una ley espiritual que se repite a lo largo de toda la Escritura. El primer pecado registrado fue precisamente una exaltación personal. En Isaías 14:13-14 se describe el corazón de Lucifer antes de su caída. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. No fue una rebelión armada, sino una ambición interior, el deseo de ocupar un lugar que no le correspondía. Cada vez que el ser humano busca posicionarse en un lugar de honra que solo pertenece a Dios, reproduce esa misma actitud que precedió la caída del enemigo. Aunque parezca exagerado, el acto de buscar exaltación, incluso bajo formas socialmente aceptadas, es espiritualmente peligroso. El cumpleaños moderno alimenta esa exaltación sutil. No se trata solo de una reunión con amigos o de un momento de alegría. En muchos casos se convierte en un escenario de autocelebración donde el protagonista es el ser humano, no el creador. Las palabras, las publicaciones, los gestos, todo está orientado a rendir homenaje a la persona. Incluso cuando se menciona a Dios, suele ser de forma superficial, como una nota decorativa en medio de un discurso que gira en torno al yo. Pero la fe verdadera no mezcla luz con tinieblas, ni consagra lo que tiene raíz carnal. En Jeremías 9:23-24, el Señor declara: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. El único motivo legítimo de celebración en la vida del creyente es conocer a Dios y vivir para su gloria. Cualquier otra forma de alabanza personal no solo es vacía, sino contraria al espíritu del reino. En el reino, el que quiera ser grande debe hacerse siervo. En el reino, el que quiera ser el primero debe hacerse el último. En el reino, el yo no tiene trono. Es precisamente por esa razón que Jesús reprendía constantemente a los fariseos,
quienes buscaban el reconocimiento de los hombres. En Mateo 23, 5 a 7 dice: antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Este deseo de protagonismo se disfraza hoy en muchas formas, y una de ellas es el afán por ser felicitado, admirado y aplaudido, en un día que se ha convertido en altar del ego. Cuando el creyente adopta esa misma actitud, aunque sea solo una vez al año, abre una puerta espiritual que contradice todo lo que dice profesar con su fe. La humildad no es una opción decorativa, es un requisito para acceder al favor de Dios. En Santiago 4:6 está escrito: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta resistencia no se limita a grandes actos de arrogancia, sino a cualquier expresión que coloque al hombre en un lugar que solo le corresponde a Dios. La gracia no fluye en ambientes donde el yo ha sido entronado. La gracia se derrama sobre corazones quebrantados, sobre aquellos que entienden que no hay mérito en sí mismos, sino solo dependencia del Altísimo. El apóstol Pablo, quizás uno de los hombres más usados por Dios en la historia de la iglesia, entendió esto de manera profunda. En 1 Corintios 15:9 dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y en 1 Timoteo 1:15 se describió como el primero de los pecadores. Esta perspectiva no era una falsa modestia, sino el fruto de una vida crucificada. Pablo no buscaba reconocimiento. Todo lo que había en él apuntaba a Cristo. Y si él, con tantas razones humanas para ser celebrado, eligió el camino del anonimato y de la entrega total, ¿con qué autoridad puede un creyente justificar el deseo de ser exaltado? El problema no es el día, es lo que se hace con él. No se trata de números en el calendario, sino de posturas del corazón. Un corazón centrado en Dios no necesita aplausos ni decoraciones. Encuentra plenitud en la presencia del Señor. Encuentra propósito en la obediencia, no en la admiración. Encuentra gozo en servir, no en ser servido. La cultura actual ha normalizado la búsqueda de atención, ha promovido el amor propio como virtud, ha establecido el reconocimiento como meta. Pero el Evangelio nos llama a lo opuesto. En Lucas 17:10, Jesús dijo: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esta mentalidad contrasta radicalmente con la mentalidad del mundo y por eso debe guiar cada decisión. El cumpleaños puede parecer algo inofensivo, pero si alimenta la exaltación personal, si despierta el deseo de reconocimiento, si promueve la necesidad de atención, entonces se convierte en una ocasión peligrosa, porque el enemigo no necesita grandes pecados para desviar a los hijos de Dios. Le basta con introducir pequeñas semillas de orgullo disfrazadas de tradición, afecto o costumbre. Una semilla de orgullo puede parecer inofensiva, pero produce frutos que alejan del propósito eterno. Cristo enseñó que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Esta es una ley espiritual que no cambia. El reino de Dios no se edifica sobre la autoestima humana, sino sobre el quebrantamiento. No se sostiene sobre la honra al hombre, sino sobre la gloria de Dios. Y todo lo que busque colocar al yo en el centro, aunque parezca inocente, aunque venga envuelto en afecto, debe ser rechazado. Porque lo que hoy se celebra con sonrisas, mañana puede convertirse en una cadena que impide crecer espiritualmente. El creyente que ha sido redimido por la sangre del Cordero ya no vive para sí, como dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta renuncia es completa, incluye la manera en que se vive cada día, la manera en que se piensa y también la manera en que se responde a la cultura que rodea. No se puede vivir para Cristo y al mismo tiempo buscar ser el centro. No se puede servir al reino
y al mismo tiempo alimentar el ego. Todo lo que no glorifica al Padre debe ser examinado, confrontado y, si es necesario, abandonado. No porque esté explícitamente prohibido, sino porque no edifica. En 1 Corintios 10:23, Pablo escribió: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y lo que no edifica, lo que no promueve humildad, lo que no produce fruto de justicia, debe ser considerado con discernimiento espiritual. La batalla más grande del cristiano no siempre es contra el mundo exterior, sino contra el yo interior. El cumpleaños, cuando se convierte en una plataforma para alimentar ese yo, deja de ser una celebración y se convierte en una trampa. Porque el enemigo no teme tanto a quienes pecan abiertamente, sino a quienes no detectan las grietas de orgullo que se ocultan en los pliegues de lo cotidiano. Y esas grietas se convierten en puertas si no son selladas con verdad, con luz y con obediencia radical. Hay preguntas que no se responden desde la emoción ni desde la cultura, sino desde el espíritu. ¿Es pecado celebrar el cumpleaños? Algunos responderán con rapidez que no. Otros lo condenarán con la misma convicción. Pero la verdad no se encuentra en la voz de la mayoría, ni siquiera en lo que parece lógico. La verdad está en lo que revela la palabra, y en este caso, la raíz de la respuesta no se halla únicamente en el acto externo, sino en lo más profundo, el corazón. El corazón humano puede parecer inocente, pero la Biblia no lo ve así. Jeremías 17:9 lo declara sin ambigüedad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si la intención fuera suficiente para justificar una acción, entonces no habría idolatría, porque muchos adoran sin creer que están idolatrando. No habría rebeldía, porque muchos desobedecen convencidos de que hacen lo correcto. Por eso no basta con decir, yo lo celebro con buena intención. No basta con afirmar que no hay maldad, si el acto alimenta el ego, desplaza a Dios o abre puertas espirituales que Él nunca mandó abrir. El corazón puede justificar todo lo que desea, puede convencerse de que algo es santo, cuando en realidad solo busca validarse. Por eso la palabra no nos llama a seguir el corazón, sino a escudriñarlo, a someterlo, a transformarlo. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandato no es decorativo, es urgente, porque cuando el corazón se alinea con la carne, justifica lo que la carne desea. Pero cuando se alinea con el espíritu, rechaza lo que no glorifica a Dios, aunque cueste, aunque duela, aunque implique dejar lo que otros siguen haciendo. Decir que algo no es pecado solo porque no está literalmente prohibido en un versículo específico es ignorar cómo funciona el discernimiento espiritual. Muchas cosas no están explícitamente prohibidas, pero eso no las hace santas. El creyente maduro no vive preguntando ¿esto es pecado o no?, sino ¿esto agrada al corazón de Dios? Esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. El nivel de nuestra entrega se mide no por lo que evitamos, sino por lo que decidimos rendir voluntariamente, incluso si no está condenado abiertamente. La intención cuenta, pero no lo es todo. La forma también importa. La atmósfera espiritual que se genera en torno a una celebración revela mucho más que las palabras que se dicen. Podemos decir que celebramos con gratitud, pero si en esa celebración hay vanidad, música del mundo, competencia material o búsqueda de reconocimiento, entonces esa gratitud es solo un barniz. Dios no ve como el hombre ve. Él escudriña la profundidad, no la superficie. En Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras fueron dirigidas a una generación que conocía el lenguaje religioso, que sabía cómo aparentar reverencia, pero cuyo corazón no estaba realmente rendido.
No basta con mencionar a Dios en medio de una fiesta centrada en el yo. No basta con abrir una oración si todo lo demás gira en torno a la persona. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo afirma con fuerza. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aunque el cumpleaños no sea una escultura, puede convertirse en un altar si el propósito del corazón no es la gloria del Señor. No todo lo que parece puro delante de los hombres lo es delante del cielo. Lucas 16:15 lo confirma. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta es una declaración que corta como espada. Lo que el mundo aplaude puede ser exactamente lo que Dios rechaza. Y si el mundo celebra los cumpleaños con pasión, con despliegue, con emoción desenfrenada, el creyente debe preguntarse con sinceridad si está siguiendo el modelo del reino o el modelo del sistema. El pecado no siempre es evidente, no siempre se presenta como maldad frontal. A veces se esconde detrás de una excusa decorada, a veces toma forma de tradición, a veces se disfraza de alegría sana. Pero si el resultado final es una exaltación del yo, un espíritu de competencia, una atmósfera mundana, entonces el problema no está solo en la intención, sino en el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y si el fruto de una celebración es la vanagloria, la distracción espiritual, la superficialidad emocional o el ego inflado, entonces ese fruto revela la raíz. La línea entre la honra legítima y la idolatría personal es delgada, y quien no vive en vigilancia espiritual puede cruzarla sin notarlo. Por eso se nos llama a andar en el espíritu, no en la carne. Gálatas 5:16 lo establece como una instrucción clara: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué alimenta una celebración centrada en el individuo? ¿El espíritu o la carne? ¿El reino de Dios o el reino del yo? ¿La humildad o la necesidad de ser visto? El discernimiento no se forma en un día. Es el resultado de caminar con Dios, de conocer su voz, de rechazar incluso lo que otros permiten, si el Espíritu Santo lo revela. No se trata de vivir bajo reglas externas, sino de desarrollar una conciencia limpia delante del trono. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y quien alcanza esa madurez sabe que no se trata de justificar lo que hace, sino de rendir lo que todavía quiere retener. Hay formas de engaño que no necesitan ser agresivas ni evidentes. No se manifiestan con señales estruendosas ni con palabras blasfemas. Por el contrario, operan con sutileza, disfrazadas de lo que parece inofensivo, de lo que se ha vuelto común, de lo que todos hacen sin cuestionar. Así actúa el enemigo cuando introduce trampas espirituales a través de tradiciones. Y una de sus estrategias más eficaces es envolver lo profano con la apariencia de lo aceptable, de lo social, de lo emocionalmente válido. En ese escenario, la celebración del cumpleaños se ha convertido para muchos en un terreno donde lo carnal se justifica y lo espiritual se silencia. Satanás no se presenta como enemigo frontal, él opera como engañador. Segunda de Corintios 11:14 lo dice sin rodeos, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que su forma de actuar no es confrontativa, sino seductora. No viene a destruir con apariencia de mal, sino a corromper con apariencia de bien. Y eso es lo que vuelve peligrosas ciertas costumbres cuando no se examinan bajo la luz de la palabra. El cumpleaños, en su forma moderna, se ha consolidado como una costumbre tan aceptada que cuestionarla parece extremista. Sin embargo,
es precisamente en lo que nadie se atreve a discernir, donde el enemigo siembra su semilla. El sistema del mundo ha sido diseñado para exaltar al hombre. Todo en la cultura gira en torno a la autoestima, al reconocimiento, al posicionamiento personal. Y aunque muchas de estas ideas han sido suavizadas con discursos positivos, lo cierto es que están impregnadas del mismo principio que llevó a Lucifer a rebelarse: el deseo de ser visto, el anhelo de ser celebrado, la obsesión con ser el centro. Cuando una tradición alimenta ese principio, aunque parezca inocente, está trabajando a favor de las tinieblas, porque el reino de Dios no se edifica sobre la exaltación del yo. En el mundo espiritual no existen zonas neutras. Cada acción, cada palabra, cada intención opera en uno de dos reinos: el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Jesús fue tajante en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio. Y si una práctica no glorifica al Señor, entonces termina sirviendo, aunque sin intención directa, a los propósitos del enemigo. Por eso no basta con decir que no hay maldad explícita. Hay que preguntarse: ¿qué alimenta esta costumbre? ¿Qué produce en el espíritu? ¿A qué espíritu está sirviendo? El enemigo ha sido experto en introducir distracción dentro del pueblo de Dios a través de tradiciones que parecen aceptables. Jesús confrontó a los fariseos precisamente por eso. En Marcos 7:8-9 les dijo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este patrón se repite en cada generación. La tradición, cuando no es examinada, termina reemplazando la verdad. Y cuando la verdad es desplazada, el enemigo gana terreno sin necesidad de pelear. Porque lo que no se cuestiona se establece, y lo que se establece sin luz se convierte en atadura disfrazada. La mayoría de las personas que celebran cumpleaños no lo hacen con intención maliciosa, pero el peligro espiritual no depende de la intención, sino del efecto. Muchas trampas no están hechas para atraer al rebelde, sino al ingenuo. Y es allí donde se requiere discernimiento. Primera de Tesalonicenses 5:21-22 instruye con precisión: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este llamado no es a aceptar lo tradicional por costumbre, sino a escudriñar cada cosa. Porque incluso lo que parece bueno puede esconder un principio que lentamente erosiona la santidad. Cuando una costumbre convierte al individuo en el centro, cuando toda la atención gira en torno a una persona, cuando el lenguaje, los gestos y las acciones están diseñados para rendirle homenaje, entonces lo que se está celebrando no es vida sino ego, y el enemigo se alimenta del ego, porque el ego cierra la puerta a la presencia de Dios, porque el yo exaltado impide que Cristo sea entronado, porque donde hay orgullo no puede haber gloria. Santiago 4:6 lo deja claro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay quienes intentan santificar la celebración diciendo que se trata de agradecer a Dios por un año más de vida. Pero si ese agradecimiento no se traduce en adoración genuina, en quebranto, en entrega, entonces esa es solo una frase vacía. No se trata de mencionar a Dios, sino de rendirle el día entero. No se trata de decir que es para Él, mientras la atmósfera, los símbolos, la música y el enfoque contradicen esa declaración. Porque lo espiritual no se define por palabras, sino por frutos. Y si el fruto es orgullo, si el fruto es superficialidad, si el fruto es distracción, entonces la raíz no es santa. El enemigo no necesita cambiar toda la teología de un creyente para alejarlo. Le basta con sembrar una práctica que poco a poco apague el fuego, porque el fuego no se apaga de golpe, se apaga con rutina, con distracción, con pequeñas concesiones, con actividades que, aunque no parezcan malas, terminan robando la centralidad de Cristo. Y si el enemigo logra que el día más celebrado del año sea uno donde el yo ocupa el trono,
entonces ha logrado mucho más de lo que el creyente cree. Cuando el corazón del hombre es rendido verdaderamente a Dios, cada área de su vida comienza a ser transformada. Las costumbres, los hábitos, las celebraciones, todo se somete a una nueva realidad. Vivir para agradar al Señor. Lo que antes se hacía por costumbre, ahora se examina con temor reverente. Lo que antes se celebraba por inercia, ahora se discierne con madurez espiritual. Porque cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, no permite que nada se quede fuera de su gobierno. Y en ese contexto surge una pregunta clave: si el cumpleaños, tal como se celebra en el mundo, está contaminado de ego, ¿existe una forma bíblica de vivir ese día sin caer en el error? La respuesta no se encuentra en seguir la corriente, sino en mirar hacia lo alto. El Señor no nos llama a seguir formas vacías, sino a renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2 lo declara con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación no se limita a lo que se considera espiritual. También abarca lo cotidiano, lo emocional, lo cultural. Porque todo lo que no ha sido rendido al Señor se convierte tarde o temprano en un obstáculo para su propósito. Entonces, ¿qué hacer con el día del nacimiento? ¿Ignorarlo, rechazarlo, convertirlo en motivo de culpa? La Escritura no llama a vivir en condenación, sino en santidad. Y la santidad no es ausencia de días especiales, sino presencia absoluta de Dios en cada uno de ellos. Por eso, la clave no está en borrar una fecha, sino en transformarla en un altar. Un altar no es un lugar físico, sino un espacio espiritual donde se presenta una ofrenda, donde hay entrega, donde hay fuego, donde hay renuncia. Y si un creyente desea honrar a Dios con cada día de su vida, entonces incluso el día de su nacimiento debe convertirse en una ofrenda viva. En el Antiguo Testamento, cada altar era levantado como respuesta a un encuentro con Dios, a una victoria, a una palabra recibida, a una revelación. No eran estructuras para entretenimiento, sino espacios de consagración. Abraham levantó altares cuando Dios le habló. Moisés construyó un altar después de la victoria en Refidim. Jacob erigió un altar cuando el Señor se le apareció. Cada uno de esos momentos marcó una decisión, una señal de que el corazón se inclinaba ante la soberanía del Altísimo. Así también, el día de nacimiento puede ser el momento en que el creyente levanta un altar espiritual, no para ser celebrado, sino para renovar su pacto. No se trata de omitir el calendario, sino de consagrarlo, porque no hay día en la vida del creyente que no le pertenezca a Dios. En el Salmo 139:16, David reconoce que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada día ha sido contado por Dios. Cada etapa tiene un propósito eterno. Por eso, cuando llega el día que marca un año más de vida, lo más sensato espiritualmente no es recibir honra, sino postrarse. No es buscar regalos, sino ofrecerlos. No es pedir bendición, sino presentarse como sacrificio. En Romanos 12:1 Pablo escribe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega no se limita al cuerpo físico, sino a todo lo que el cuerpo representa: tiempo, emociones, deseos, decisiones, costumbres. Cuando un creyente se presenta a sí mismo como sacrificio, está diciendo: Señor, lo que soy y lo que tengo es tuyo. Cada parte de mí vive para ti. Y si esa es la postura, entonces incluso el cumpleaños se convierte en un acto de adoración, no de exaltación personal. Algunos podrían pensar que esto es extremismo, pero lo que para el mundo parece extremo, para el reino es básico. Porque la vida cristiana no consiste
en equilibrar lo espiritual con lo carnal, sino en crucificar la carne para que solo el espíritu reine. Gálatas 2:20 lo declara con contundencia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa crucifixión no es simbólica, es real. Se expresa en decisiones concretas. Y cuando llega el día que antes era motivo de exaltación, ahora se convierte en un día de humillación voluntaria, de búsqueda intensa, de gratitud profunda. El altar de gratitud no necesita adornos externos, no requiere banquetes ni decoraciones, solo necesita sinceridad, un corazón que se postra, que reconoce la fidelidad de Dios, que levanta su voz no para pedir, sino para agradecer. Porque un año más de vida no es una medalla de mérito, es un acto de misericordia. Lamentaciones 3:22-23 lo afirma: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, cada amanecer es un milagro, cada respiración es un regalo. Y si hay algo que celebrar, no es al hombre, sino al Dios que sostiene todas las cosas. El altar también es un lugar de renuncia. En ese día, el creyente tiene la oportunidad de evaluar cuánto ha crecido espiritualmente, cuánto ha obedecido, cuánto ha rendido. Es un día para hacer balance, no para ser el centro. Es un día para renovar el compromiso, no para buscar aplausos. Es un día para reconocer la gracia, no para demandar atención. Porque si un año más ha sido otorgado, es porque aún hay propósito por cumplir. Y el propósito no se alimenta con pastel ni con fiesta, sino con obediencia y santidad. Jesús enseñó que la verdadera grandeza está en servir, no en ser servido. En Mateo 23:11-12 dijo: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza rompe por completo con la lógica del mundo, donde el día de cumpleaños es ocasión para ser honrado. En el reino, ese día debería ser ocasión para honrar al Rey. Y la forma más poderosa de hacerlo es entregándose nuevamente con todo el corazón, sin reservas, sin distracciones. Convertir el cumpleaños en un altar no implica vivir con tristeza o con legalismo. Implica vivir con discernimiento. Implica preguntarse: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto exalta su nombre? ¿Esto fortalece mi espíritu? Y si la respuesta es afirmativa, entonces el corazón puede permanecer en paz. Pero si en lo más profundo se detecta orgullo, necesidad de aprobación o deseo de protagonismo, entonces hay una alerta espiritual que no debe ser ignorada. El altar de gratitud también incluye intercesión, porque el creyente no vive solo para sí, vive para impactar, para edificar, para interceder por otros. Ese día puede ser transformado en una jornada de oración, de clamor, de proclamación. Porque si Dios ha extendido la vida, es para que el reino avance. Y no hay mejor forma de agradecer que poniéndose de rodillas, clamando por los perdidos, por la iglesia, por las naciones. Ese tipo de celebración sí tiene valor eterno. Porque no se gasta en un día, sino que produce fruto que permanece. Todo lo que no se entrega a Dios corre el riesgo de convertirse en ídolo. Por eso, el creyente debe decidir si el día de su nacimiento será un trono para el yo o un altar para el Señor. La diferencia no está en el calendario, sino en el espíritu. No está en los detalles externos, sino en la intención profunda. Porque Dios no busca fiestas religiosas, sino corazones rendidos. Como dijo el profeta Amós: quitad de mí la multitud de vuestros cantares, pues no escucharé las salmodias de vuestros instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:23-24. Un altar verdadero siempre implica fuego, y el fuego del Espíritu no se manifiesta donde hay ego, sino donde hay entrega. Por eso el cumpleaños puede ser transformado, pero no por ajustes externos, sino por una transformación interna. No por cambiar el nombre de la celebración, sino por cambiar la dirección del corazón.
Cuando ese día se convierte en una cita divina con el propósito eterno, entonces deja de ser una tradición y se convierte en una ofrenda. El Señor no está buscando formas, está buscando esencia. Y la esencia del reino es la obediencia radical, no lo que parece espiritual, sino lo que produce fruto, no lo que emociona, sino lo que edifica. Y si un creyente decide vivir ese día como un altar de gratitud, de entrega, de intercesión, de consagración, entonces sí puede decir que ese día glorificó al Padre, porque fue tomado del mundo y puesto a los pies del trono. Hay momentos en la vida en los que Dios confronta no solo nuestras acciones, sino nuestras motivaciones más escondidas, no porque quiera restringirnos, sino porque anhela que vivamos en una libertad mayor. Esa libertad no consiste en hacer lo que nos place, sino en caminar en la luz, en decidir con madurez, en dejar que cada parte de nuestra vida esté alineada con el propósito eterno. Cuando el Espíritu Santo confronta algo tan común como una celebración, no lo hace para privarnos, sino para purificarnos. No para robarnos alegría, sino para dirigirnos hacia un gozo más alto, más verdadero, más eterno. La vida del cristiano no está llamada a la imitación ciega de lo que otros hacen, sino a la obediencia radical al Señor. Lo que los hombres celebran no siempre es lo que el cielo honra, y lo que el cielo aprueba muchas veces es lo que la tierra no entiende. Por eso no podemos guiarnos por la costumbre, ni por la tradición, ni por el todos lo hacen. Debemos guiarnos por la palabra, por el testimonio del Espíritu, por la voz firme y tierna de un Dios que no se conforma con las obras, sino que pide todo el corazón. Lo que hoy el Señor demanda no es una respuesta religiosa, ni una decisión superficial. Él está llamando a su pueblo a una sensibilidad espiritual más alta, a dejar de justificar lo que no se ha rendido, a examinar incluso lo que siempre se hizo sin pensar, porque cuando la luz de Dios alumbra una área que antes estaba en sombra, no lo hace para acusar, sino para transformar. Y el creyente que quiere crecer, que quiere avanzar, que quiere ser lleno, no se ofende con la corrección, sino que la abraza como un regalo de gracia. La pregunta nunca fue si el cumpleaños es bueno o malo. La verdadera pregunta es: ¿quién gobierna mi vida? ¿Quién tiene autoridad sobre mis decisiones? ¿Quién define lo que conservo y lo que rindo? Cuando el Espíritu Santo tiene el control, todo se vuelve disponible para Él. No hay espacios intocables, no hay días reservados, no hay prácticas protegidas. Todo lo que no fue redimido debe ser puesto en el altar. Porque si seguimos guardando para nosotros lo que debería estar rendido a Cristo, entonces nuestra entrega no es total, y donde no hay totalidad no hay plenitud. Lo que diferencia a un hijo de Dios no es cuánto canta, ni cuánto ora, ni cuántas reuniones asiste. Lo que lo distingue es su disposición para obedecer, aunque duela, para renunciar, aunque parezca poco, para ajustar su vida no según la opinión de los demás, sino según la dirección de lo alto. Y cuando esa disposición es real, el corazón se vuelve tierra fértil para el mover de Dios. Porque el Señor se revela con poder en los lugares donde hay obediencia. Y la obediencia no se demuestra en grandes eventos, sino en decisiones diarias, silenciosas, privadas, como esa decisión que ahora está frente a ti. El cumpleaños, como cualquier otra práctica, puede ser transformado, pero no desde la emoción, sino desde la convicción, no con adornos nuevos, sino con fundamentos nuevos. Porque Dios no está buscando ajustes externos, está buscando corazones encendidos. Y si el corazón está dispuesto, entonces cualquier día, cualquier momento, cualquier fecha puede ser convertido en altar. No para exaltar al hombre, sino para exaltar al Dios que da la vida, sostiene el propósito y escribe cada capítulo con perfección. Este no es un mensaje para imponer reglas, sino para abrir los ojos, para mostrar que hay más, que hay un camino más alto, que hay una manera de vivir tan rendida, tan centrada en Cristo, tan desligada del yo, que incluso las celebraciones más normales se vuelven oportunidades para adorar. Porque el creyente maduro ya no pregunta: ¿esto está permitido?, sino: ¿esto glorifica al Padre?
Y esa es la pregunta que marca la diferencia entre religión y fuego, entre rutina y transformación, entre apariencia y vida verdadera. El Señor está buscando una generación que viva con discernimiento, que no imite al mundo, que no se conforme con lo aceptable, que no busque encajar sino agradar. Una generación que se atreva a nadar contra la corriente, no por rebeldía, sino por santidad, que entienda que cada elección tiene peso eterno, que comprenda que incluso lo más pequeño revela el tipo de altar que estamos edificando, y si el altar es para Dios, entonces Él descenderá con gloria. Hoy el Espíritu no solo llama a reflexionar, llama a decidir, porque no basta con reconocer la verdad si no hay obediencia que la acompañe, y cada verdad revelada exige una respuesta. La pregunta ya fue hecha, la palabra ya fue sembrada. Ahora es el momento de responder, no con justificaciones, no con aplazamientos, sino con entrega. Una entrega que no se negocia, que no se diluye, que no se posterga. Una entrega que dice: Señor, si hay algo en mi vida que aún no te pertenece, te lo entrego ahora. Y ahí, en esa rendición, comienza una nueva forma de vivir, no para ser celebrado, sino para ser consagrado, no para recibir, sino para dar, no para contar años, sino para contar frutos, porque en el reino los días no se miden por fechas, sino por obediencia, y la vida no se celebra por tradición, sino por transformación.